Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Este domingo 21 de noviembre que nos reunimos, ya se va acercando al final del año y estamos preparándonos también para las fiestas que vienen, ¿verdad? Posadas, cenas de Navidad, Año Nuevo, bonito tiempo que llegamos a pasar, y con este clima pues ya nos está anticipando para esos tiempos. Damos gracias a Dios por la semana que tuvimos. La semana que pasó pudimos tener el seminario aquí en las clases del seminario lunes a viernes aquí en la iglesia, y fue, me parece, un tiempo muy edificante para los hermanos que estuvieron tomando las clases, y vamos a seguir orando para que el Señor siga guiándonos para esos tiempos, ayudando. El pastor Héctor se fue muy contento, agradecido por la estancia que se le brindó en el tiempo acá, la atención, el trato amable, la cercanía de los alumnos y todo eso, y manda saludos y mucho agradecimiento para cada uno de ustedes, hermanos, que pudieron y tuvimos el gusto de conocer al pastor Héctor Romo en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos ahora el tiempo de predicación. Continuamos con esta porción bíblica que habla acerca de la designación de ancianos, y voy a pedirle que me acompañe en su Biblia a Tito capítulo 1. Seguimos en esta sección del versículo 5 al 9, vamos a leerla completa, aunque solamente nos vamos a enfocar en los últimos dos versículos 8 y 9. Pero vamos a leer la sección completa para tener esta imagen que hemos tenido. Y cuando usted encuentre el pasaje, quiero pedirle por favor me acompañe poniéndose de pie. Me sigue por favor con su vista en la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 5 al versículo 9. Dice la Escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Una vez más, nuestro Dios y Padre, en reconocimiento de nuestra necesidad de usted, de que usted hable a su iglesia, de que nosotros podamos entender y de que nosotros podamos vivir lo que usted nos enseña en su palabra, le pedimos que su Espíritu nos ayude en esta hora, que nos fortalezca, que nos llene, y que a través de ello, Señor, tengamos oídos para oír, ojos para ver, y de esa manera, Señor, poder estar dispuestos completamente a usted. Ayúdenos, por favor, oh Señor. Le ruego que también me ayude a mí para poderme expresar con claridad y con reverencia ante usted, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que así lo hará por su gran amor, por su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. ¿Podemos tomar lugar, hermanos? En este día concluimos ya con esta sección que nos habla acerca de la designación de ancianos, que también vimos que son los obispos, que también son los mismos que los pastores. Y nos hemos enfocado en el aspecto de las cualidades, las características o los requisitos de los candidatos para ocupar ese llamado del Señor. Y al repasar estos requisitos nos hemos detenido en cada uno de ellos para notar cómo no solamente son cosas que se requieren para el obispado, el ancianado, el pastorado, pero son cosas que deberían ser parte de cada uno de nosotros en la iglesia. El reflejo de la madurez, el reflejo de Cristo en nosotros. Y nos hemos enfocado, o he hablado de que hay tres áreas que se cubren en esta sección.
Hemos hablado de la vida familiar, el área familiar del anciano, cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos, la vida familiar. También hemos hablado de la ausencia de los vicios. No es iracundo, no es pendenciero, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Hemos hablado de esos vicios en la semana pasada. En esta ocasión vamos a centrarnos en la presencia de las virtudes y aptitudes en el anciano, obispo o pastor. Pero antes de entrar, no quiero dejar de resaltar una cosa muy importante, hermanos. La importancia de esta lista no es simplemente ayudarnos a ser mejores personas, a sentirnos bien con nosotros mismos, porque usted sabe, Pepe Grillo, llamado conciencia, está ahí, ¿no?, diciéndonos constantemente: "Ey, eso está mal, eso está mal". Y cuando empezamos a andar bien, pues nos ayuda, nuestra conciencia baja, nuestra ansiedad se calma y muchas cosas. Pero no es ese el propósito para lo cual tenemos esta lista aquí. Eso es reducir toda la predicación, toda esta enseñanza a un mejoramiento de la conducta. Pero es más allá, hermanos. Esta lista debemos entenderla como el reflejo de una persona que se parece a Cristo. Y estas virtudes entonces deben de ser atractivas y por ende nos deben de llevar no a mirar al hombre, pero mirar a Cristo, aquel que exhibe estas características en una manera perfecta. Esa es la idea de repasar estos versículos, mirar a Cristo detrás de todo ello. De manera que cuando la iglesia está expuesta a pastores que por la gracia de Dios modelan estas características, pues se espera que la iglesia también crezca en madurez, pero a la misma vez la iglesia se prepare para el encuentro con Cristo. Que cuando le vea a Él diga: wow, es mucho más allá de lo que logré ver en mis hermanos, hermanas que eran maduros en la fe, y podamos admirarnos entonces del Señor. Ese es el caminar cristiano, hermanos, darnos cuenta que aquellas cosas que Cristo ama son verdaderamente buenas y deseables. Antes de casarme con mi esposa, platicábamos acerca de los gustos que teníamos en la comida. Entonces ella me compartía ciertos gustos, mole, pozole y otras tantas cosas que ya la mayoría de ustedes sabe que le gustan. Y yo les decía, pues a mí me gusta mucho el pescado, el camarón, mariscos. Y ella como que no compaginaba mucho con eso. ¿Pero por qué no te gusta el marisco? Y me comentaba que había tenido muchas experiencias desagradables. Y yo le dije: mira, lo que pasa es que no te ha tocado comer un camarón fresco y bien preparado. No te ha tocado comer un buen pescado bien hecho, bien preparado. Y efectivamente, llegó la hora, el día, cuando nos pudimos sentar, comer a la mesa y: oye, esto sabe rico. Le digo: pues es que es lo que yo te digo, sabe delicioso. Y de ahí, pues ya podemos sentarnos a la mesa y comer pescado, camarones. Tal vez no es su comida preferida, pero al probar lo que es verdaderamente así bien hecho, pues se disfruta, ¿no? Y algo semejante nos ocurre con el Señor, hermanos, porque nos han vendido la idea de que el pecado es agradable y que las virtudes son cosa penosa. Que es más agradable que un hombre tenga muchas mujeres, ande detrás de muchas mujeres y obtenga el placer de muchas mujeres, a que sea un hombre dedicado a una sola mujer. Y nos han vendido la idea de que entonces esto sí es bueno y agradable y esto cosa penosa. Nos han vendido la idea de que dedica tiempo para ti, para realizar tus proyectos, tus ideas, tus cosas. No gastes demasiado tiempo en tus hijos, ellos absorben tu energía. Entonces nos pintan una cosa muy agradable y una cosa que Dios dice que es agradable, nos pintan desagradable. Nos pintan la idea de que es mejor que tú impongas a que te impongan, que es mejor disfrutar de todo el placer posible a que seas alguien sobrio y con moderación. Nos han vendido esa idea y cuando vemos que las virtudes requieren esfuerzo, decimos: no, es cosa difícil, es cosa penosa.
Pero el caminar con el Señor se parece a la actividad que hicimos, a la dinámica de mi esposa y yo. El Señor se sienta a la mesa con nosotros y nos dice: prueba, prueba, gusta de esto. Y entonces nosotros empezamos a saborear las cosas que Cristo es, que son agradables. Y empezamos a verlas y decir: vaya Señor, me habían dicho que esto era malo, pero está delicioso. Así que, hermanos, quiero que fijemos nuestra mente en esa idea mientras pasamos por estas virtudes, de que son cosa deliciosa y deseable, buena para nosotros, pero también que nos llevan a poder compartir la mesa con el Señor, si puedo usar esa expresión. Veamos entonces este asunto de la presencia de las virtudes y aptitudes. Desde el versículo 8, comienza el versículo 8 diciéndonos: si no. Hay que notar esa conexión. Ese si no es un contraste entre los vicios que se mencionan antes. ¿Cuáles son esos vicios? El pastor no debe de ser soberbio, iracundo, dado al vino, pendenciero, avaro. No tiene que ser eso, sino. Y entonces nos va a hablar una lista que es contraria, opuesta a esos vicios que nosotros vimos. Y aquí vale la pena recalcar, hermanos, que nosotros nos debemos de caracterizar por dos cosas: lo que no hacemos o somos, y lo que sí hacemos o somos. Es decir, las personas en el trabajo no nos deben de caracterizar solamente como: oh no, él no toma. Sí, eso es un impacto, es algo fuerte. O, no, ella no sale a las fiestas, ella no sale a los bailes. Eso es algo fuerte, hermanos, pero eso no es atractivo. Lo que hace realmente atractivo el cristianismo es lo que sí hacemos, lo que sí somos. No, Él es una persona bien respetuosa, Él es una persona muy amorosa, Él es alguien que te puede ayudar. Eso es lo que hace atractivo el cristianismo. Porque la primera parte solamente nos coloca como gente legalista, rígida, fría. Pero la segunda parte, lo que sí somos, nos coloca como personas con quienes uno quiere acercarse, platicar, hablar. Y de eso se trata. No solamente que el obispo no sea esto, pero también que el obispo sea, y la primera cosa dice, hospedador. Y es la palabra filóxenos. Tal vez usted ha escuchado la palabra xenofobia, que es como el temor, el rechazo hacia los extranjeros. Filóxenos habla acerca del amor a los extraños, a los extranjeros. Los comentarios bíblicos señalan que esta es una cualidad, o era especialmente una cualidad muy necesaria en los tiempos bíblicos, porque los viajeros no tenían hoteles como hoy en la actualidad. Uno puede viajar a una ciudad, reservar Airbnb, puede a un hotel, cualquier cosa, anticiparse bastante, pero en aquellos tiempos no. Los únicos lugares que brindaban hospitalidad eran lugares de vicio o promiscuidad sexual. Entonces, llegar allá con toda tu familia, ¿verdad? Como que era algo bastante incómodo. Y por eso algunas personas esperaban en la plaza a ver si había alguien que se pudiera acercarle y decir: oye, veo que tienes a tu familia, ¿no quieres pasar la noche acá en casa para que no tengas que ir allá? La hospitalidad era algo muy deseable, muy bueno, muy bien visto. Y sabe, a mí me ha parecido difícil entender esta parte por los tiempos que vivimos. Tiempos donde usted ya no ve a los niños normalmente jugando en la calle, ¿verdad? Cuando era niño, todos los niños de la colonia, del fraccionamiento, estaban en las calles. Por lo menos de 1 a 11 de la noche había niños en la calle. Pero en estos tiempos hay mucha desconfianza. Experimentamos mucha inseguridad y, como decir, darle hospedaje a un extraño, pastor, como que, no sé, no me siento en confianza de abrir la puerta de mi casa, porque pues es abrir la puerta de mi corazón casi. Entonces, es difícil de entender esta parte, pero debemos de entenderla en un contexto amplio, el contexto del amor. En los tiempos bíblicos, brindar hospitalidad a una persona era que esa persona se convertía en lo más importante
en casa. Es decir, si yo recibía a alguien, yo tenía que garantizar su seguridad y su bienestar, casi a como diera lugar. Y eso podemos verlo en ejemplos con Lot. Por ejemplo, él recibe a unos ángeles, la gente de afuera toca y dice: queremos conocer a los ángeles, pero no era conocer en la manera habitual, ¿no? Querer tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot dice: no, señores, si quieren les entrego a mis hijas, pero no le hagan nada a estos invitados. Y uno dice: ¿qué? ¿Tus hijas? Espérate, Lot. Abraham, por ejemplo, también cuando él recibe a los ángeles y recibe al Señor, apenas va entrando y vienen llegando y dicen: no, señores, no se pasen de largo, les voy a preparar una comida. Mata un animal y hace todo. Hermanos, cosas que llevan como 4 horas en la preparación. Y él estaba ahí, le lavaron los pies y todo, una atención increíble. O también el anciano, en el libro de Jueces, cuando recibió al levita que se puso en la plaza. Dice que también los hombres de la ciudad llegaron y el hombre dijo: aquí está mi hija y aquí está la concubina del hombre, las entregamos, pero por favor no dañen al hombre. O sea, la hospitalidad era algo bastante serio en los tiempos bíblicos. Pero tenemos que pensar entonces en ese contexto amplio. La hospitalidad conlleva amor y servicio a las personas. Y cuando leemos que un anciano, pastor, obispo tiene que ser hospitalario, nos deja ver que la relación entre los hermanos no puede ser una relación de domingo, hermanos. No puede ser una relación de hola, adiós y nos vemos el siguiente domingo. Tiene que haber ese contacto en alguna manera, otro día a la semana, en algún tiempo del mes o algo. Poder tener esa cercanía unos con otros, relacionarnos, abrir las puertas de nuestra casa y decir: es bienvenido. Y poder tener ese corazón cercano unos a otros. En el entendimiento y cuidado de lo posible, debemos también permitirnos abrir las puertas de nuestra casa a los desconocidos. Cuando recién me congregaba en esta iglesia, había una familia muy hospitalaria. Entonces, ellos abrieron. Yo apenas estaba acercándome a la iglesia, tenía dudas, tenía inquietudes, y esa familia abrió las puertas de su casa. Pocas veces se sentó con una Biblia y me empezó a decir: mira, esto es lo que tienes que creer. Pero yo recuerdo que cuando entraba a su casa, se sentía armonía, se sentía tranquilidad. Veía, escuchaba las alabanzas, veía todo así. ¡Wow! Bueno, cuando quiera ser grande me quiero casar y quiero que mi casa se sienta en armonía así. Un testimonio poderoso. Y bueno, esa es una de las cosas que ganamos al ser hospitalarios. La siguiente característica que vemos en Tito 1:8 nos dice que debe ser amante de lo bueno. Amante de lo bueno, filágathos. Esa palabra es alguien que ama lo bueno. Pero no encontramos otra palabra igual en el Nuevo Testamento sino su antónimo. Y su antónimo es alguien que no tiene amor a lo bueno. En 2 Timoteo 3:3 nos habla de esa persona o de esa generación en decadencia, hombres que aborrecen lo bueno. Y es que cada vez estamos viendo más tiempos en donde a lo bueno le llaman malo. Isaías 5:20, ¿qué nos dice? Ay de los que llaman al bien mal, al mal bien, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Así que el que ama lo bueno, el amante de lo bueno, es alguien que nada en contra de la corriente, porque este mundo ama lo que no debería de amar, lo que es rechazable, lo que es repudiable. Mucha gente lo ama, la opinión popular va tras eso. Y el amante de lo bueno entonces nada en contra de esa corriente. Amante de lo bueno también nos habla de una persona que no solo hace lo correcto. Amante de lo bueno es alguien que lo disfruta, que se goza con las cosas buenas. Podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. En la carta a los Filipenses el apóstol Pablo se goza
en la disposición de otros para contribuir en la causa de Cristo. Eso nos habla el 4:10. Él se goza en ver la unidad de los hermanos, nos habla en Filipenses 2:2. Él se goza al ver a Cristo anunciado. Eso nos dice en Filipenses 1:18. Él se goza en procurar el bien de otros al orar. Filipenses 1:4 ahí en esta parte. Él encuentra gozo y placer en las cosas buenas. Seguramente usted conoce a alguna persona que se ha comprado un carro viejito, 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos todavía. Tal vez usted ha conocido a esa persona que ya nada más el puro cascarón, ¿no? O con algunas partes ahí que medio sirven. Pero tiene el firme propósito de que va a dejar ese carro bonito. Entonces empieza arreglando este detalle, poniéndole nuevamente el vidrio, las llantas, luego arreglando el motor, luego la transmisión, y así va. Y disfruta tanto ese proceso, disfruta tanto porque está imaginando ese momento en que se va a subir y va a deleitar a todos en la calle con ese carro mientras lo está manejando. Él ama todo ese proceso. Y amados hermanos, el amante de lo bueno no está armando un carro antiguo, pero él se deleita en ver cómo se van agregando cosas que van trayendo gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él se deleita en ver cómo Cristo es cada vez más exaltado en la vida de la iglesia, en la vida de otras personas, y no siente envidia, rencor o alguna cosa. Eso está fuera de él. Se goza de las cosas buenas y contribuye para eso. También nos dice el versículo 8 que debe de ser sobrio. Sofron es la palabra. Aparece en otros 3 lugares del Nuevo Testamento y se puede traducir esa palabra como juicioso, sensato, moderado, prudente, decente. Es una persona que no se deja llevar por las circunstancias o por la presión del compañero o la compañera de trabajo. Es una persona libre de excesos, de impulsividad y de pasiones. Y debido a ello deberíamos de decir que es una persona que se opone o que es opuesto al pendenciero, al que es dado al vino, al que es iracundo. Quizá nos ayude a entender que la palabra sofron se compone de 2 palabras griegas. Esa palabra sos, que significa buen estado, y frin, que significa alma. Entonces habla de una persona con un alma sana, un alma que está en buen estado de salud. Es alguien que no está dañado emocionalmente o que tiene heridas abiertas emocionalmente. Si uno platica, por ejemplo, con personas que son adictas al alcohol, ¿qué es lo que va a encontrar, hermanos? Normalmente heridas del pasado, ¿no? De su infancia o de su juventud. Cuando uno platica con personas iracundas, por ejemplo, ¿qué puede llegar a encontrar? En muchas ocasiones cosas del pasado que no han sido sanadas o situaciones que no ha sabido cómo lidiar con ellas. Entonces, heridas en el pasado crean en el presente cierta inestabilidad emocional. Y una persona sana, sobria, como la tenemos aquí, tiene que ser necesariamente una persona que no trae arrastrando un pasado o que no trae una culpabilidad sobre él o sobre ella. En una ocasión conocí a una joven. Esta joven se hizo una fractura, no recuerdo bien si fue en el brazo o en la pierna, pero una joven muy inteligente, muy brillante. Y estábamos en el seminario estudiando. Cuando se lastimó y, por ejemplo, era la hora de lavar los trastes, ella se molestaba con los compañeros que le ayudaban. Pues, no, yo te ayudo para lavar el traste, o yo te ayudo con esto. Y se le veía un rostro de disgusto. A mí se me hacía un poco extraño eso. Hasta que en uno de los tiempos de testimonio, ella, quebrantada, expresó pues mucho agradecimiento a todas las personas que le habían ayudado. Y nos comentó que desde niña la habían hecho trabajar duramente y que le dijeron,
para que tú nunca dependas de nadie, que tú no necesites que alguien más te ayude, que tú sola puedas hacer todas las cosas. Ella creció con esa mentalidad desde niña. Entonces, en el momento en que ella no podía hacer nada para ayudarse y ver que otras personas estaban golpeando en ese punto, en esa herida que le habían hecho desde que ella era niña. Y cuando ella pudo traer eso delante del Señor y encontrar sanidad, pudo expresar agradecimiento a las personas, pudo estar contenta y feliz. Y hermanos, o sea, son cosas así. Y el que tiene que ser, o el que va a ser candidato para el obispado, tiene que entonces reflexionar bien acerca de su vida, de su pasado, de las culpas que pueda traer, porque muchas de ellas pueden hacer que detone una cosa con la cosa más insignificante y extraña que podamos encontrar. Alguien sobrio debe de ser emocionalmente sano. Luego nos dice en los versículos que debe de ser, versículo 8, justo, santo. Vamos a tomar estas dos juntas, justo y santo. La Escritura muchas veces las pone a las dos pegadas una con la otra, pero hay que verlas también un poquito separado. Justo denota alguien que es recto, en línea. ¿Con qué? Con una regla, con una acción o en una relación. Y yo creo que en este versículo, cuando habla de justo, está haciendo a alguien que es recto en las Escrituras, alguien que se apega a las Escrituras, cuya vida se puede notar por el reflejo de las Escrituras en su vida. Entonces, debe de ser un hombre así, el que sea obispo, pero también nos dice que debe de ser santo. Y esta palabra complementa a la palabra recto, porque santo significa alguien consagrado, alguien devoto, alguien que está consagrado para Dios o para Cristo. ¿Y por qué digo que estas dos virtudes se deben de complementar, hermanos? Porque ser consagrado sin la Biblia, o sea, poniendo la Biblia de lado, de decir, yo estoy consagrado a Dios, ¿en qué nos coloca? Misticismo, especulación. ¿Cómo sabes cómo es Dios? No sé, pero yo lo amo y me levanto todas las mañanas y le doy gracias y me consagro a Él. Sí, pero ¿quién es ese Dios en quien tú confías? No sé. Eso sucede si te desapegas de la Biblia. Por otro lado, si nosotros nos apegamos demasiado a la Biblia, pero no buscamos ni nos consagramos a Dios, ¿en qué nos convertimos? En legalistas. Esto es lo que tiene que ser, así deben de ser las cosas y esto y el otro. Está bien, pero ¿estás buscando al Señor? ¿Estás en comunión con Él? ¿Estás consagrado a Él? Entonces creo que las dos cosas deben de ir juntas. Un hombre justo y santo. Son dos alas del avión. ¿Cuál es el fundamento de una vida así, hermanos? La salvación del Señor. Podemos tomar ejemplo de Éxodo 19, del 4 al 6, que nos dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ese versículo habla de salvación claramente. Pero luego sigue el versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí nos habla de justicia, guardar el pacto, escuchar la voz, es estar en línea con Dios. Pero luego el versículo 6 nos habla de otro aspecto. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten ustedes entonces que Dios rescata a Israel, los salva de los egipcios para que ellos sean justos y santos, consagrados a Dios. Y el mismo razonamiento aplica para nosotros. Últimamente, la salvación es que Dios ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él podamos tener perdón de nuestros pecados, podamos tener salvación, podamos acceder a esta relación con Dios y podamos de esa manera vivir vidas santas y justas delante de Él. Hermanos,
sin la salvación del Señor, todo nuestro mejoramiento de conducta no es más que mejoramiento de conducta. Sin la salvación del Señor no tenemos una base para una vida justa y santa. Por eso yo quiero pedirle, amigo, amiga, que usted considere estas cosas, que considere lo que Dios ha hecho para salvarle y que a través de la fe en el Señor Jesucristo usted venga a esta relación con Dios, se consagra a Él para vivir una vida justa y santa ante Él. Por favor, considere eso, ese llamado que el Señor le hace. Tenemos una característica más en el versículo 8. Dice que debe ser dueño de sí mismo. Esta es la única vez que aparece la palabra en el Nuevo Testamento, pero es muy común en los escritos griegos de la antigüedad. Es una cualidad que no se diferencia mucho de la sobriedad, la que vimos previamente, pero la sobriedad hacía su énfasis en los excesos. Sobrio es aquel que no se deja llevar por los excesos, pero dueño de sí mismo hace referencia a alguien disciplinado. Y cuando pensamos en alguien disciplinado, al menos para Pablo, la primera imagen que venía era la de un atleta. El atleta, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios 9:25 dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, es dueño de sí mismo, tiene disciplina, autocontrol. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cómo saber, hermanos, si tenemos problemas con ser dueños de nosotros mismos? No, a mí nadie me domina, pastor. Yo soy dueño de mí mismo. Bueno, vamos a hacer nuestro pequeño examen. ¿Usted se duerme con regularidad a cierta hora específicamente? ¿Se levanta con regularidad a la misma hora? ¿Lleva una dieta? Cuando usted comienza a leer un libro, ¿lo termina? Cuando usted comienza a hacer algo en su casa, ¿lo termina completamente? ¿Tiene usted deudas interminables? Si usted tiene en alguna de estas cosas algún problema, tiene que ver en gran medida con ser dueño de sí mismo. A veces que se duerme a la 1 de la mañana, el siguiente día a las 12, el siguiente día a las 11, y luego el siguiente día otra vez a la 1, o un día se levanta a las 6, el otro día se levanta a las 9, el otro día a las 8. No hay una disciplina. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que más genera la indisciplina es la ansiedad. Tenemos muchas veces ansiedad, o bueno, ya ahorita le decimos estrés, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el estrés? En gran medida que no tenemos dominio sobre nosotros mismos, hermanos. Miren, hasta qué bueno para la salud es esto. Pero tenemos que recordar, hermanos, al final del día, ¿quién nos da dominio propio? Mas el fruto del Espíritu es amor y termina dominio propio, templanza. Es a través del Espíritu de Dios, hermanos, que nosotros venimos a tener este dominio propio sobre nosotros. Quizá usted está pensando, no, el nutriólogo me debería de mandar más mensajes para que yo no me desanime y pueda continuar con la dieta. No, hermanos, lo que necesitamos en el fondo es el fruto del Espíritu. O quizá usted va a la tienda y dice a comprar, y dice, me voy a comprar una camisa, pero llega allá y viene la oferta, 2 por tanto. Esa es una buena oferta. Usted iba solo por una camisa, pero al final termina llevándose 4. ¿Por qué? Porque es una oferta. Tal vez sí pueda convenir, pero nos habla de dominio propio. Y hermanos, es el Espíritu más que cualquier otra cosa o cualquier persona quien necesitamos para ejercer el dominio propio en nuestra vida. Finalmente, hermanos, tenemos en el versículo 9 la característica de que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. La última cualidad, hermanos, no es tanto una cualidad, pero es una aptitud. Retenedor se refiere a uno que se aferra a las Escrituras. Es uno que se aferra, que está consagrado a la palabra fiel. Y cuando se habla de la palabra fiel, se refiere a la predicación de los apóstoles que está basada en las Escrituras. En el día de hoy, alguien que retiene la palabra fiel es alguien que enseña el Antiguo y Nuevo Testamento, que está consagrado a la tarea de entenderlo, vivirlo, enseñarlo. ¿Y cuál es el propósito de esa aptitud, hermanos? Ahí nos dice: exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, la iglesia es edificada cuando se enseña la palabra de Dios. Cuando ustedes pueden ver en el texto y dicen: sí, estoy de acuerdo, sí. Puedo ver evidentemente que así es. Y sí, hay mucha evidencia que el pastor me está entregando para que yo pueda decidir y reconocer que esto es verdad. O sea, está claro, es evidente delante de mí. La iglesia se edifica, la iglesia madura, sacamos mucho provecho ante esta aptitud. Pero la siguiente es convencer a los que contradicen. Y aquí no se trata de que vamos a agarrarnos a pelear con cualquier persona ahí en el Facebook, ahí de decir: no, estás mal, en este versículo decía así, así. No, convencer no significa entrar en controversias inútiles. Convencer tiene primeramente el propósito de proteger a la iglesia. Si la iglesia no puede ver que su pastor puede defenderlos ante la falsa enseñanza, entonces empieza a haber duda en los miembros, ¿no es cierto? Oye, aquel nos vino a enseñar esta cosa extraña y el pastor no supo cómo contestarle. ¿Será que la otra persona tiene razón? ¿Será entonces? Eso es muy, muy peligroso. Sembrar la duda en ese sentido. Por eso es importante que el obispo sea retenedor de la palabra fiel. Pero el segundo propósito también ahí nos habla de convencer a los que contradicen, a ganarlos para Cristo, ganarles el punto de decir: mira, lo que tú estás haciendo o lo que tú estás creyendo es un error, no está en las Escrituras, no se enseña así en la Biblia. Mira y voltea a Cristo y mira la verdad, para que esa persona pueda venir al conocimiento salvador. Como pastor, hermanos, una de las cosas que me parte el corazón es ver a personas humildes que son engañadas por personas con una apariencia muy, ¿cómo puedo decirlo? Como dando la apariencia de ser eminentes, muy capaces, muy inteligentes. Es algo que me parte el corazón, ven a gente humilde que dice: pero es que él sí fue a la escuela, él sí estudió, él esto, está diciendo un montón de mentiras, pero es que yo no tuve la oportunidad de hacer eso, pero le creo porque él sí. Eso me parte el corazón, hermanos. He tenido la oportunidad de hablar con algunos muchachos, con algunas personas así, con un celo religioso, con un celo de Dios, decir: quiero comerme la Biblia, pero están bajo la custodia, bajo el cuidado, bajo la guía de falsos maestros. Eso es terrible, hermanos. Saben, casi un gran porcentaje de la razón por la cual soy pastor y por la cual estudio la Biblia es para que personas así no sean guiadas en la mentira. No sé qué porcentaje de mí sea ese llamado, pero gran porcentaje de mí es que personas no se dejen engañar por mentirosos que vienen con grandes títulos y credenciales, pero que al final son un engaño. Me identifico mucho con William Tyndale. Él escribió una vez que fue un erudito católico a su casa para cenar. William Tyndale era un hombre que leía y entendía el griego y el hebreo, y fue este erudito católico para hablar con él y todo eso, y le estaba diciendo: no, mejor es que ni conozca a nadie en las personas. Y William Tyndale, encendido en su corazón, le dijo: si Dios me da vida por muchos años,
Haré que un campesino sepa más de la Escritura que tú. Y saben, yo quiero ser el eco de esa voz. Así lo dijo William Tyndale, y al final entregó una Biblia traducida de un estudio profundo de las Escrituras. Y es que ese es el propósito, hermanos, poder convencer a los que contradicen y poder dar herramientas a la iglesia. Así que vemos todas estas características y espero que, como empecé, las veamos como cosa deseable. Podernos sentar a la mesa con el Señor y ver, oh, qué precioso se ve esto, qué precioso. Podemos concluir aquí, hermanos, orando, pidiéndole al Señor que nos siga encaminando como iglesia a vivir estas cosas. Primeramente los varones, pero también todos en la iglesia, mujeres, que podamos en la medida de lo posible aplicar estas cosas en nuestra vida. Y que por la gracia de Dios nos ayude a hacerlas y que por la gracia de Dios Él levante más adelante un liderazgo que nosotros podamos decir cumple con estos requisitos. Vamos a orar entonces. Nuestro gran Dios y Padre, le damos gracias que hemos sido bendecidos con su palabra en la exposición, como dice el Salmo 19, que da luz, que hace sabio al sencillo. Oh Señor, que usted nos ayude como iglesia a poder tener las herramientas para poder voltear con confianza al texto y poder mirar lo que usted quiso decirnos en este tiempo. Ayúdenos como iglesia también a vivir estas cosas que estamos aprendiendo y así en un futuro, si es su voluntad, usted pueda tener de entre muchos varones, escoger y llamar a tantos para el servicio, para seguir preparando a su iglesia para el encuentro con Cristo. Le damos gracias, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.